Buenos días. Quiero agradecer al Consello da Cultura Galega, en nombre de la Delegación del Gobierno en Galicia, la invitación para participar en este curso sobre la violencia comparada. Es frecuente que cuando se produce el asesinato de una mujer se escuchen numerosas propuestas de cambio en la estrategia de lucha, así como numerosas peticiones de modificaciones legislativas, sobre todo en el ámbito penal. La pregunta es hasta dónde va a llegar la intervención penal. Quizá debamos insistir que un derecho penal más riguroso seguramente no vaya a satisfacer las expectativas de la ciudadanía a la hora de erradicar la violencia contra las mujeres. Atendiendo a esta perspectiva, mi intervención versa sobre otros instrumentos que pueden facilitarlo. Uno de ellos es el análisis sobre 3 tipos de datos que nos puedan permitir obtener una visión global sobre la violencia en cifras. El primero de ellos es el análisis de los datos estadísticos de las víctimas mortales por violencia de género de los últimos años. En el documento que se les ha remitido se hace una reflexión y un análisis extenso, pero sí quisiera destacar que desde el año 2003, el primer año en que se empezó a contabilizar, hasta el día de hoy, 1.069 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. En Galicia la cifra asciende a 63 y desde el año 2013, que es también el momento en que se ha empezado a contabilizar, han quedado huérfanos 295 niños y niñas. El segundo de los datos es la inversión estatal que el Gobierno de la Nación ha dedicado desde el año 2018 hasta el presente año 2020. La cifra anual asciende a 209 millones de euros. En definitiva, más de 628 millones de euros se han dedicado a través y se han remitido a las comunidades autónomas para poner en marcha programas específicos destinados a ello. En el documento que se les ha remitido consta los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y los programas a los que se han destinado. Pero realmente, ¿cuánto cuesta en términos económicos en este país la violencia contra las mujeres que se ejerce dentro de los hogares españoles? Para responder a esta pregunta, la Delegación del Gobierno contra la Violencia, en colaboración con la Universidad de Alcalá, elaboró el estudio sobre el impacto económico de la violencia de género en España, una valoración de sus costes referido al año 2016 que puede ser extrapolable a cualquiera de los últimos años. Es la primera iniciativa que se lleva a cabo en España y para ello se analizan 2 tipos de costes. En primer lugar, los costes tangibles, que son los desembolsos monetarios que la Administración del Estado y las administraciones autonómicas y locales han dedicado a los cuidados sanitarios, los gastos que genera la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Administración de Justicia o las prestaciones por desempleo. Pero también se valoran y se evalúan los gastos intangibles, como son aquellos que se infieren sobre la muerte prematura, el dolor o el sufrimiento de los familiares. Bienes de muy difícil cuantificación, pero que generan importantes pérdidas de bienestar en la sociedad. Por su complejidad, el análisis se ha dividido en 3 itinerarios: laboral, legal y sanitario, y en casi todos ellos se ha realizado más de una estimación. La conclusión del estudio es realmente abrumadora. La violencia de género ha costado en España anualmente 23.360 millones de euros. Es una cantidad que equivale a 0,8 del Producto Interior Bruto y que supone que a cada español o española nos ha supuesto un coste de 499 euros. Si extrapolamos estos datos a Galicia, nos encontramos con que los gallegos y las gallegas hemos abonado o nos ha costado cada año 1.350 millones de euros. Conocer el coste en términos económicos puede contribuir a reducir el nivel de aceptación social que todavía persiste en algunos lugares sobre esta realidad, por lo que se concibe como una herramienta muy eficaz. Finalizo esta presentación de nuevo agradeciendo la invitación al Consello da Cultura Galega y mostrando nuestra disposición a resolver las dudas y cuestiones que quieran plantear en la videoconferencia que está prevista. Muchas gracias.